Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C921. No mucho después, Wei-Lu y su grupo siguieron el rastro y encontraron a los dos. Sin embargo, nunca podrían haber imaginado que, en tan poco tiempo, la presa que perseguían se transformaría en el cazador. Después de pasar a la etapa de establecimiento de la fundación, la fuerza de combate de Lin casi se duplicó. Además, sus ataques fueron despiadados y causaron incluso más daño que Sima Jing, quien se encontraba en la última etapa del establecimiento de la fundación. Cabe señalar que este grupo estaba formado únicamente por mercenarios contratados. Al ver que la situación era desesperada, inmediatamente consideraron retirarse. En ese momento, Wei-Lu se puso ansioso y no pudo evitar detenerlos. Durante este breve enfrentamiento, Lin aprovechó la oportunidad precisa y golpeó directamente a Wei-Lu, que estaba escondido en las sombras, exponiendo su verdadera identidad. La tapadera de Wei-Lu fue descubierta y su expresión cambió drásticamente. Sima Jing, temblando de rabia, tuvo un destello de intención asesina en sus ojos por primera vez. En ese momento, no había manera de que el asunto pudiera terminar pacíficamente. Wei-Lu, endureciendo su corazón, prometió toda su fortuna para persuadir a los bandidos en retirada a luchar nuevamente. Los dos bandos se enfrentaron una vez más. Lin y Sima Jing ya no se contuvieron y rápidamente quedaron en desventaja. En el momento crítico, Lin, en medio de la batalla, pareció lograr otro avance, provocando un frenesí en la energía extrema Jin en el Valle del Viento Jin. Los dos aprovecharon el caos para escapar. Luego, Lin y Sima Jing lucharon mientras se retiraban, retirándose mientras luchaban. Alimentaron su fuerza a través de la batalla. En este proceso, su coordinación se hizo cada vez más fluida, como si sus mentes estuvieran sincronizadas. Sus ataques combinados casi duplicaron su poder de combate real. Al final, confiando en la ventaja del terreno de Jinwen Valley, lograron una contramuerte. Al observar la expresión de disgusto de Sima Jing, Wei-Lu abrió y cerró la boca, como si quisiera decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, Lin ya lo había reducido a cenizas. Una vez resuelta la crisis, Sima Jing, con la ayuda de Lin, completó posteriormente la misión de prueba de la secta. Los dos regresaron juntos a la secta. En cuanto a lo que ocurrió en el Valle del Viento de Jin, aunque Wei-Lu había conspirado contra ellos primero, lo mataron en un ataque de ira. Para evitar el castigo de la secta, bajo la persuasión de Lin, Sima Jing finalmente no mencionó el incidente a nadie. La desaparición de Wei-Lu, discípulo del establecimiento de la fundación, no atrajo mucha atención y pronto fue olvidada. Aunque ya eran inseparables, tuvieron que contenerse en público. Sima Jing regresó a la secta interior para informar a su amo. Al mismo tiempo, comenzó a considerar cómo persuadir a su maestro para que tomara a Lin como discípulo, para que pudieran verse a menudo en el futuro. Mientras tanto, Lin ocultó su identidad y silenciosamente fue al mercado, usando las piedras espirituales saqueadas a Wei-Lu y su grupo para comprar algunas pastillas que pudieran ocultar su cultivo. R.B. Medio mes después, el maestro de Sima Jing, Wo Jin-ton, finalmente cedió ante las persistentes súplicas y aceptó reunirse con Lin. Parecía que Wo Jin-ton todavía tenía algunas reservas sobre el hecho de que Lin había sido castrado y transformado de hombre a mujer. Sin embargo, todas estas preocupaciones desaparecieron cuando conoció a Lin en persona. Lin se arrodilló en el pasillo, con la cabeza gacha, esperando las preguntas de Wo Jin-ton. Inesperadamente, después de mucho tiempo, Wo Jin-ton no mostró ninguna reacción. Lin, pensando que su plan había fracasado, no pudo evitar mirar hacia arriba, solo para encontrar a Wo Jin-ton todavía mirándola aturdida. Wo Jin-ton, siendo un cultivador de transformación del alma, estaba mucho más sereno que la joven Sima Jing. Iner me lo ha contado todo. Puedes irte por ahora. Ella no le dio a Lin una respuesta inmediata, sino que habló con calma. Lin se inclinó respetuosamente y se giró para irse. Pero por el sentido divino que permanecía arraigado en él, Lin sabía que el asunto estaba resuelto. Efectivamente,
7 días después, Lin recibió una notificación de secta y se convirtió formalmente en discípulo de Wojington. Las cultivadoras de la secta exterior, aunque reacias a ver partir a Lin, en silencio le desearon lo mejor en sus corazones. Lin también prometió regresar y visitarnos con frecuencia. Después de una serie de tiernas despedidas, Lin se mudó a la cordillera Moonlight. Las cultivadoras de la secta exterior, debido a su anhelo por Lin, se vieron impulsadas a cultivar diligentemente. Sorprendentemente, muchos rompieron cuellos de botella de larga data y se unieron a la secta interna, cumpliendo sus deseos de visitar a Lin con frecuencia. Esa es una historia para más adelante y no es necesario mencionarla por ahora. El linaje de Wojington residía en Crystal Moon Peak en las Moonlight Mountains. No estaba lejos de Crystal Moon Peak, donde se encontraba la hermana mayor Zhao. Sin embargo, Zhao Ruoxi todavía estaba recluido, por lo que Lin naturalmente no tenía planes de visitar Crystal Moon Peak. En Crystal Moon Peak, había más de 100 discípulas. La gran mayoría eran doncellas puras e inmaculadas. La llegada de Lin fue similar a la de un ratón cayendo en un contenedor de arroz. Sin embargo, con gran determinación, se abstuvo de actuar imprudentemente. En cambio, se centró en cultivar la técnica impartida por Wojington. La verdadera herencia del linaje Moonlight, Moonlight Myriad Transformations. Digna de ser una técnica de primer nivel de la secta del Gran Dao, superó con creces los métodos poco ortodoxos que Lin había reunido anteriormente. Lin lo estudió repetidamente y se alegró muchísimo. Además, cuando empezó a practicarlo, se encontró con continuas sorpresas. La escritura del orden inversor había transformado su cuerpo yin puro, lo que parecía otorgarle una ventaja natural al cultivar las innumerables transformaciones de Moonlight. Después de 7 días de reclusión, ya había refinado esta técnica para que coincidiera con su propio reino, alcanzando la etapa inicial del núcleo dorado. También descubrió que practicar 2 técnicas simultáneamente no era una carga para él. De hecho, ambos se complementaron y reforzaron mutuamente, dándole un potencial de crecimiento aún mayor a pesar de su ya asombrosa velocidad de cultivo. Durante el siguiente periodo de tiempo, dedicó toda su energía al cultivo, atendiendo únicamente a Sima Jin durante breves momentos de ocio. No se detuvo hasta que tanto la escritura del orden inversor como la miríada de transformaciones a la luz de la luna se perfeccionaron en la etapa inicial del núcleo dorado. Calculando con los dedos, Lin se sorprendió un poco al darse cuenta de que solo habían pasado 3 meses. Después de la etapa Golden Core, la velocidad de cultivo de los cultivadores ordinarios generalmente se mide en años. Es común un aislamiento de 10 años. Alguien como él, sin depender de ningún recurso externo y apenas consumiendo piedras espirituales durante la práctica, llegando al cuello de botella desde el núcleo dorado temprano en solo 3 meses. Era simplemente inaudito. Sin embargo, el cuello de botella que sintió le trajo cierto alivio. Con mi cuerpo yin puro actual, parece insuficiente continuar cultivando la escritura del orden inversor, pensó. Necesitaré más energía yin, aún más pura. Los ojos de Lin parpadearon. En su mente aparecieron las figuras de cientos de hermosas discípulas femeninas en Crystal Moon Peak, cada una con diferentes físicos y temperamentos. Todos ellos eran excelentes fuentes de energía para sus técnicas de cultivo. Sin embargo, después de todo, esta era la secta interior de una secta del Gran Dao. Su cultivo inicial del núcleo dorado todavía era insuficiente para actuar imprudentemente. Si lo descubrieran, podrían despojarlo de su cultivo y expulsarlo de la secta. Así, Lin decidió. Comenzaría directamente desde la cima de Crystal Moon Peak, su maestro, Wojington, un cultivador de transformación del alma. Capturar la mente de un cultivador de la transformación del alma, incluso si la otra parte es una doncella inocente que no ha sido tocada por los asuntos mundanos, realmente no es una hazaña fácil. Durante los últimos 6 meses, Lin ha desempeñado pacientemente el papel de discípulo obediente. Además de tener encuentros apasionados ocasionales con Sima Jin, se ha contenido y observado el decoro en todo momento, comportándose con refinada elegancia. Simplemente se ha centrado en cultivar las innumerables transformaciones de Moonlight. El propio Lin ya es extraordinariamente guapo. Después de lograr un éxito menor en Moonlight Myriad Transformations, el encanto que aporta se combina con los efectos de la escritura del orden inversor.
A esto se suma su exquisita consideración y su incomparable habilidad para manejar las relaciones interpersonales. Así, aunque solo recientemente ha entrado en la secta, Lin ya se ha convertido en el cultivador más popular en todo Crystal Moon Peak. En sus interacciones diarias, las cultivadoras gradualmente olvidaron que Lin es originalmente un hombre. 6 meses después, en este día, Lin, que ha soportado durante tanto tiempo, finalmente espera una oportunidad perfecta. El maestro de Bohinton, el gran anciano de la secta del Gran Dao y cultivador de la integración Dao Yan Nissan, se acerca al final de su vida. Al no poder abrirse paso hacia el reino inmortal de la longevidad, fallece en meditación sentada dentro de su aislada vivienda en una cueva. Bohinton fue seleccionada personalmente por Yan Nissan desde el pie de la montaña y levantada con su mano. Los dos eran tan cercanos como madre e hija. La muerte de Yan Nissan golpea inmensamente a Bohinton. Incluso mientras imparte enseñanzas a sus discípulos, de repente se queda aturdida. Sin embargo, en este mismo momento comienza la competencia de la secta del Gran Dao entre las 9 venas y los 72 picos. Las clasificaciones de la competencia de sectas no solo determinan la asignación de recursos dentro de la secta para el próximo siglo, también están estrechamente vinculadas a la concesión de frutos de la longevidad. Hay que saber que incluso en la gran secta Dao, una de las 10 grandes sectas inmortales, los frutos de la longevidad son extremadamente raros y ferozmente disputados entre numerosos cultivadores de la integración Dao. Yang Nissan, en el siglo anterior, vio al Moonlight Lineage tener una mala clasificación en la competencia, lo que provocó que su prioridad cayera. Así, murió de vejez sin recibir nunca un fruto de la longevidad. Este asunto se ha convertido en un nudo en el corazón de Bohinton, por lo que desea desesperadamente lograr una buena clasificación en la competencia para consolar el espíritu de su amo en el cielo. Desafortunadamente, la fuerza del linaje de la luz de la luna ya se encuentra en el último lugar entre los 9 linajes. Entre los discípulos más jóvenes, Sao Ruoxi, el más destacado en potencial y talento, ha cultivado durante demasiado poco tiempo y aún no puede asumir una gran responsabilidad. Así, esta competición finaliza con el peor resultado en la historia del Moonlight Lineage. Lin, cuyo cultivo en superficie es simplemente el establecimiento de la fundación, aún no está calificado para participar en la competencia. Así que ninguna culpa recae sobre él. Pero después de la competencia, la atmósfera opresiva a lo largo de Moonlight Lineage realmente lo afecta. Como dice el refrán, conoce la vergüenza y luego sé valiente. Las cultivadoras Moonlight dejaron de lado sus actitudes lúdicas. Todos se centran intensamente en el cultivo amargo, esforzándose por recuperar prestigio en la próxima competición. La atmósfera de la secta se vuelve pura y las floridas palabras de Lin se vuelven algo inoportunas y difíciles de emplear. El temperamento de Bohinton también cambia mucho. Su preferencia por los discípulos pasa de valorar la apariencia a valorar la aptitud para el cultivo. Así, naturalmente, poco a poco se enfría hacia Lin, cuyo cultivo superficial se ha estancado. Sin embargo, Lin no está preocupado en absoluto. Él sabe que aunque Crystal Moon Peak tiene muchas cultivadoras con excelentes talentos, no hay un verdadero genio incomparable como la hermana mayor Sao que pueda soportar la carga del ascenso de un linaje. Entonces Lin está completamente seguro de que cuando revele su verdadero cultivo, revertirá por completo la impresión que Bohinton tiene de él. Pero ahora no es el mejor momento. Esperemos un poco más. Efectivamente, como esperaba Lin. El progreso del cultivo de las cultivadoras de Crystal Moon Peak no puede satisfacer las demandas de Bohinton. Su temperamento se vuelve cada vez más irritable, con frecuencia regaña y reprende. Los discípulos no se atreven a responder y solo pueden bajar la cabeza y aceptar el castigo. El castigo ciego no puede cambiar el status quo. La atmósfera en todo Crystal Moon Peak se vuelve cada vez más opresiva. Bajo una inmensa presión psicológica, Zen Kejin, el discípulo directo en quien Bohinton había puesto grandes esperanzas, no logra abrirse paso hasta Nesent Soul, dañando incluso sus cimientos de cultivo y haciendo que su camino futuro sea inútil. Este incidente hace que Bohinton, ya emocionalmente inestable, pierda completamente el control. Ella ni siquiera ofrece una sola palabra de consuelo a este antiguo discípulo amado. Fría como la escarcha, mueve la manga y se va. La indiferencia en sus ojos deja el corazón de Zen Kejin pálido.
Un sentimiento de dolor por la muerte de un espíritu afín surge en los corazones de los demás discípulos. Después de un silencio prolongado, Lin sabe que finalmente ha llegado la mejor oportunidad que esperaba. Primero apoya a Zheng Keyin, gravemente herida, y luego pasa 3 días completos consolando su destrozado corazón de Dao. Basándose en la energía Yin primaria pura dentro de su cuerpo, logra abrirse paso hasta el centro del núcleo dorado de una sola vez. Luego espera pacientemente otro medio mes. Confirma que Wojington casi ha perdido todas las expectativas para sus discípulos y se está preparando para descender la montaña para tomar otras nuevas. Esta noche, Lin llama en secreto a la puerta de Wojington. Se levanta la restricción en la puerta y la fría voz de Wojington viene desde adentro. Ya es muy tarde, ¿qué quieres? Maestro. Tengo dudas sobre el cultivo y deseo buscar tu guía. Lin baja la cabeza y habla con sincera inquietud. Wojington guarda silencio por un momento y no abre la puerta, sino que lo despide, ve a buscar a cualquier hermana mayor. Deberían poder resolver tus dudas. Sin embargo, Lin no se va. Justo cuando Wojington comienza a sentirse impaciente. Lin vuelve a hablar de repente. Maestro, me temo que las hermanas mayores no pueden resolver las dudas en mi corazón. Mientras habla, Lin libera un rastro de su cultivo del núcleo dorado medio. HM. La puerta se abre de golpe y Wojington aparece instantáneamente ante Lin, examinándolo con sorpresa. Para este discípulo de extraordinaria belleza, Wojington ha prestado poca atención desde que terminó la competencia. Después de todo, su cultivo es demasiado bajo y su aptitud es mediocre. Ella nunca imaginó que este discípulo al que había pasado por alto había irrumpido silenciosamente en el reino del núcleo dorado. ¿Cuánto tiempo lleva cultivando? Menos de 3 años en total. ¡Qué talento! Sígueme. Una luz extraña parpadea en los ojos de Wojington mientras agarra a Lin y lo arrastra a la habitación. ¿Constitución Yin pura? Después de un examen cuidadoso, Wojington se sorprende una vez más. En el momento de aceptar al discípulo, como todavía sentía cierto desdén en su corazón porque la otra parte había pasado de hombre a mujer, no examinó con atención. Ella solo escaneó bruscamente con sentido divino. Ella nunca imaginó que un cuerpo masculino también pudiera ser una constitución suprema del yin. Maestro, ¿mi velocidad de cultivo es un poco anormal? Demasiado rápido. Lo suficientemente rápido como para tener algo de miedo. En ese momento, Lin, que había estado observando sus palabras y expresiones, habló oportunamente. La expresión de Wojington se volvió solemne al escuchar esto. Una vez más revisó cuidadosamente el progreso de Lin en la técnica Moonlight Mirror Transformation. Después de confirmar que nada había salido mal, reprimió la alegría en su corazón y consoló, está bien, no te preocupes. La velocidad de cultivo de un verdadero cielo elegido está realmente más allá de lo que la gente común puede imaginar. Rápido es bueno, cuanto más rápido, mejor. Wojington murmuró suavemente. Por cierto, ¿le has revelado tu progreso de cultivo a alguien más? Después de un momento, Wojington reaccionó y preguntó rápidamente. No. Además, maestro, no me atreví a mencionarle esto a nadie más. Todas las hermanas mayores han estado ocupadas cultivando durante este tiempo, por lo que ninguna de ellas sabe que ya he llegado al reino del núcleo dorado. Lin confesó honestamente. Muy bien. Recuerda, a partir de ahora, no reveles fácilmente tu cultivo delante de extraños. Wojington instruyó seriamente. Lin asintió repetidamente. A partir de esa noche, Lin se mudó al patio separado junto al de Wojington. Recibió orientación personal en cultivo de Wojington. Lin, que llevaba todas las esperanzas de Wojington, disfrutó de un trato muy distinto al anterior. Las piedras espirituales y las píldoras nunca escaseaban. Se proporcionaban diversos manuales de técnicas tanto como era posible. Incluso si surgiera una pregunta y él viniera a preguntar, Wojington pausaría temporalmente su propio cultivo para resolver pacientemente las dudas de Lin. Día o noche. De esta manera, durante medio año, los pensamientos de Wojington se centraron casi por completo en Lin. Sin embargo, lo que puso a Wojington algo ansioso fue que, durante este periodo, el cultivo de Lin efectivamente progresó.
Pero comparada con la velocidad que un verdadero cielo elegido había demostrado antes, la diferencia era demasiado grande. Quizás la presión que ejercí fue demasiada. Después de examinar cuidadosamente nuevamente el cuerpo de Lin y no encontrar la razón, Washington solo pudo pensar esto. Por ello, aprobó especialmente la petición de Lin de tomarse una licencia y relajarse. Cuando Lin regresó 3 días después, su vitalidad y espíritu parecían completamente diferentes. Además, su progreso en el cultivo aumentó repentinamente. Llegar al último Golden Corn no estaba lejos. Esto tranquilizó un poco la mente de Washington. Pero no mucho después, la velocidad de cultivo de Lin volvió a disminuir gradualmente, con cambios casi perceptibles. Lin solicitó una vez más salir y relajarse. Washington estuvo de acuerdo en la superficie, pero ya habían surgido dudas en su corazón. Ella siguió en secreto a Lin. Sin embargo, inesperadamente fue testigo de una escena que hizo que su rostro se sonrojara y su corazón se acelerara. En la habitación, Lin abrazó a una discípula llamada Anaidian de su secta. Junto con Sima Jing, los 3 se enredaron. Los placeres de la carne llenaron la habitación de paisajes primaverales. Siguieron pronunciando palabras absurdas y licenciosas. Washington no pudo soportarlo y casi se apresuró a detener este comportamiento indecoroso. Pero al final, Washington se contuvo. Después de todo, aunque absurdo, fue consensual, no habían violado las reglas de la secta. La expresión de Washington siguió cambiando. Al final, no interrumpió el disfrute de Lin y se fue con un movimiento de manga. Lin sintió que la figura de Washington salía de la habitación. Una sonrisa apenas perceptible apareció en la comisura de su boca. Sus movimientos se hicieron aún más intensos. 3 días después, cuando regresó a Washington. Al ver la expresión hostil del otro, Lin no dijo nada y se arrodilló directamente. Esta discípula conoce su error. Washington resopló fríamente, ¿qué error has cometido? Esta discípula no debería haber perdido la cabeza ni un momento y haber hecho cosas tan absurdas con las hermanas mayores. Pero, Lin dijo lastimosamente. ¿Pero qué? Washington miró ferozmente a Lin. Pero cada vez que termino, siento que mi velocidad de cultivo se vuelve más rápida. Para no decepcionar las expectativas del maestro, el rostro de Lin estaba lleno de autorreproche. El corazón de Washington saltó al escuchar las palabras de Lin. Después de comprobarlo, descubrió que Lin no estaba mintiendo. El yin puro dentro del cuerpo de Lin se había vuelto aún más puro. En términos de cultivo, un mes después, Lin logró abrirse paso sin problemas hasta el último núcleo dorado. ¿Esta velocidad de cultivo? Washington quedó en shock una vez más, mientras su corazón se llenaba de dudas. ¿Podría ser que hacer tales cosas realmente beneficie el cultivo? Washington, que no sabía nada sobre esto, no pudo evitar sentirse desconcertado. Después de consultar discretamente algunos clásicos, Washington lo entendió. Debe deberse a la constitución extremadamente especial de Lin. No importaba la intención, Washington no tenía motivos para detener el comportamiento de Lin. Por lo tanto, con respecto a la interrupción del gesto Moonpeak por parte de Lin, decidió hacer la vista gorda. Mientras pueda mantener esta velocidad de cultivo. Ni siquiera en 100 años. Pronto toda la secta quedará muy sorprendida. Washington se sumergió en fantasías del linaje Moonlight ganando prestigio. Después de múltiples pruebas, Lin, segura de que Washington había aprobado tácitamente sus acciones, finalmente dejó de contenerse. Desnudó sus colmillos hacia las cultivadoras de Crystal Moon Peak. Lin siempre había sido extremadamente popular entre estas discípulas femeninas. Ahora que se había convertido en el tesoro de Washington, siempre y cuando no fuera excesivo, los asuntos en Crystal Moon Peak prácticamente se decidían por su palabra. Con la ayuda de cultivadoras como Sima Jing, que ya habían caído en las garras de Lin, Lin apenas necesitó esfuerzos para medio persuadir, medio engañar a estas cultivadoras para que se fueran a la cama. Así, Lin cosechó la esencia yin de numerosas cultivadoras a una velocidad aterradora. Los beneficios fueron extremadamente evidentes. 3 meses después de abrirse paso hasta el último Golden Core, ayudado por esta esencia yin inimaginablemente pura y vasta. Lin formó con éxito un alma naciente y entró en el reino del alma naciente.
Esta velocidad de cultivo ya no podía describirse simplemente como rápida. Incluso Washington, que había presenciado el proceso de cultivo de Lin de principio a fin, no pudo evitar sentir miedo en su corazón. Parecía comprender el sentimiento de desconcierto que tenía Lin cuando llegaba a su puerta en mitad de la noche. Justo cuando las dudas comenzaron a flaquear en su corazón sobre si seguir permitiendo que Lin actuara imprudentemente. Recibió una orden de la secta para ayudar a investigar la propagación del Dharma de los incidentes de ancestros inmortales dentro del territorio de la secta, como chispas que se elevaban gradualmente. Indefensa, solo pudo advertir verbalmente a Lin antes de abandonar apresuradamente la puerta de la montaña, con la esperanza de completar la tarea y regresar pronto. Pero ella nunca podría imaginarlo sin su presencia. Casi nadie en Crystal Moon Peak podía contener más a Lin. Lin ya no ocultó nada y comenzó abiertamente a devastar a las cultivadoras restantes. Quizás simplemente llamarlo devastador fue inexacto. De hecho, esas cultivadoras no solo no se resistieron. La mayoría incluso lo disfrutó. Los factores físicos y psicológicos eran secundarios. El más crucial fue que las cultivadoras de Crystal Moon Peak descubrieron que después de disfrutar del placer con Lin, su propia velocidad de cultivo se volvió varias veces más rápida que antes. Al principio, con pocos casos, no se dieron cuenta. Más tarde, a medida que se acumulaba día a día, esta diferencia se hizo evidente gradualmente. Traía placer y beneficiaba el cultivo. ¿Quién podría negarse? Así, en menos de medio mes, Crystal Moon Peak cayó por completo. Ninguna cultivadora podía escapar de las garras demoníacas de Lin. Cuando Washington regresó, esta fue la situación que enfrentó. La expresión de Washington era extremadamente antiestética. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C922. Desobediente. El corazón de Washington ardía de ira. Antes de irse, ella le había recordado y advertido repetidamente que se comportara correctamente. Sin embargo, esta discípula descarriada no solo ignoró sus instrucciones sino que se volvió aún más imprudente, causando estragos en todos los discípulos de Crystal Moon Peak. Si esto se expusiera. La sola idea de las consecuencias hizo que Washington sintiera que su visión se oscurecía. No puedo seguir complaciéndolo. Debo darle una lección severa. Con este pensamiento, Washington condensó una décima parte de su fuerza total en un rayo de luz de luna y atacó a Lin. En el momento en que lanzó el ataque, una punzada de arrepentimiento la golpeó. Después de todo, ella era una cultivadora de la transformación del alma. Incluso una décima parte de su poder estaba mucho más allá de lo que Lin, que acababa de entrar en la etapa del alma naciente, podía soportar. Si ella lo lastimó. Mientras consideraba contener sus fuerzas, ocurrió algo sorprendente. Una luna creciente se elevó detrás de Lin, iluminando sus rasgos ya extraordinarios, haciéndolo parecer un ser celestial. El ataque a la luz de la luna de Washington fue bloqueado sin esfuerzo por Lin. Imposible. La luna solo está medio revelada. Esta es la señal de que Moonlight Myriad Transformation está entrando en el dominio. Solo los últimos practicantes del alma naciente pueden lograr esto. Solo he estado ausente por un corto tiempo. El corazón de Washington se llenó de alegría y conmoción, y su sangre hirvió. El movimiento provocó sus heridas internas, su rostro se puso pálido y tosió un bocado de sangre. Al ver esto, Lin instantáneamente brilló junto a Washington y apoyó sus hombros, su expresión se llenó de preocupación. Maestro, usted está herido. Déjame curarte. HMPH, soy una orgullosa cultivadora de transformación del alma, y, las palabras de Washington se vieron interrumpidas por un gemido cuando se vio obligada a detenerse. Al sentir la fuerza yin pura que fluía de las palmas calentadas de Lin, Washington sintió un hormigueo indescriptible, como si las hormigas se arrastraran por todo su cuerpo, pero fue increíblemente placentero. Sin embargo, como cultivadora de la transformación del alma, rápidamente suprimió la sensación. Su atención se centró en la energía pura que su discípulo transmitía continuamente a su cuerpo, dejándola asombrada. Una vez que la fuerza yin pura entró en su cuerpo, actuó como un catalizador, agitando ondas en su cultivo a la luz de la luna. Después del tumultuoso entrelazamiento, la fuerza yin se fusionó completamente con su vasta energía de luz de luna.
Lo que Washington alguna vez había considerado un poder de luz de luna casi perfecto ahora se volvió aún más puro después de la fusión, sutilmente infundido con el aura profunda del Dao. Esto fue una señal de avance hacia la etapa de integración Dao. Las palabras no podían describir la conmoción y confusión de Washington en ese momento. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente, lo maravilloso que sería si la transmisión de la fuerza Yin pura por parte de Lin nunca se detuviera. A medida que las dos fuerzas se entrelazaban, su cultivo, estancado durante mucho tiempo, aumentó gradualmente y la mente de Washington se perdió lentamente en la sensación. El tiempo parecía pasar desapercibido. Lin soltó las palmas presionando contra la espalda de Washington. «Maestra», gritó suavemente, mirándola todavía ligeramente aturdida. Washington recuperó el sentido y al instante se sonrojó en sus mejillas. «Estoy curado. Puedes irte ahora», dijo en tono nervioso. «Entonces podré estar tranquilo». Lin exhaló, ahuecando sus manos antes de irse. Al verlo partir rápidamente, un rastro de irritación apareció una vez más en el corazón de Washington. A partir de ese día, una emoción sutil e inusual comenzó a extenderse entre maestro y discípulo. Sin embargo, Lin no lo expuso directamente, sino que mantuvo la imagen de un discípulo obediente que respetaba al maestro y valoraba al Dao frente a Washington. Sin embargo, detrás de escena, las acciones que provocaron el caos en Crystal Moon Peak nunca cesaron. La percepción divina de Washington cubría toda la montaña y todo lo que sucedía estaba a su vista. Aunque la situación seguía siendo absolutamente absurda, el hecho ya estaba hecho. ¿Realmente iba a acabar con sus discípulos? Además, Lin no había mentido. Bajo el efecto de ese extraordinario poder extremo Yin, la mejora en la fuerza de los discípulos fue visible para todos. Por lo tanto, Washington solo pudo dejarlo así, permitiendo que Lin actuara como quisiera. Para evitar que los cultivadores lo detectaran desde otros picos, incluso instaló activamente matrices de formación para ocultarlo. Con el alimento del poder extremo Yin de las escrituras del orden inversor, los discípulos de Crystal Moon Peak disfrutaron del placer mientras su cultivo avanzaba rápidamente. Solo la propia Washington no recibió estos beneficios. Lin también se comportó como si no tuviera pensamientos particulares hacia su maestro, actuando con el máximo decoro en cada movimiento. Así, 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. En la cima de Crystal Moon Peak, dentro de una cámara aislada para meditar, Washington observó ansiosamente mientras Lin estaba frente a ella, una enorme aura de poder espiritual que lo rodeaba. Su mente estaba llena de emociones complejas. Poco más de 2 años, y está a punto de entrar en la etapa del alma naciente. Esta velocidad de cultivo es inaudita. Si tiene éxito, ¿su poder estará a la par del mío? Si se abre paso. La mente de Washington era caótica y borrosa. En ese momento, un fuerte viento sopló mientras una aura tremenda surgía de Lin, solo para desaparecer abruptamente. ¿Realmente lo logró? Washington miró a Lin, atónito. Gracias, maestro, por protegerme. Lin ahuecó sus manos y se inclinó cortésmente. Washington, sin embargo, se dio la vuelta, evitando su gesto. Según las reglas de la secta taoísta, una vez que el cultivo de un discípulo alcanza o supera al del maestro, pueden dirigirse entre sí como iguales. Por supuesto, si uno respeta al maestro y valora el Dao, la relación jerárquica puede permanecer independientemente de su fuerza relativa. Lin sonrió levemente. Aunque un día alcance la longevidad inmortal, en mi corazón, maestro, tú siempre serás mi maestro. Mi único maestro. El cuerpo de Washington tembló levemente ante sus palabras. Al ver la expresión sincera de Lin, una ola de emoción surgió en su corazón. Vamos. Con otro cultivador de almas nacientes en Crystal Moon Peak, una ocasión tan alegre debe compartirse con los demás rápidamente. Lin dio un paso adelante y sostuvo suavemente la mano impecable de Washington. Washington se resistió simbólicamente pero no se apartó. Ella ya no se resistió. En Crystal Moon Peak se desarrolló un momento de placer indulgente. Y en lo más profundo de su intimidad, Washington no podía permanecer indiferente. Por la noche, después de que todos los demás hubieran caído en un sueño profundo, Lin absorbió la enorme energía Yin previamente sin explotar del cuerpo de Washington,
asintiendo con satisfacción. La retroalimentación de un cultivador de transformación del alma es realmente extraordinaria. Esta inmensa esencia Yin es suficiente para apoyar mi rápido cultivo en la etapa de transformación del alma durante algún tiempo. Pero aún así no es suficiente. Después de este salto en el poder, la ambición de Lin aumentó aún más. Comenzó a fijar su mirada en otras discípulas femeninas de la rama Moonlight. Solo la etapa inmortal de la longevidad es mi búsqueda definitiva. Bajo la luz de la luna, la sombra de Lin permaneció oculta. Solo su rostro quedó parcialmente oscurecido por la noche, imposible de ver con claridad. Al día siguiente, Wojington se despertó y llevó a Lin a meditar juntos. El cuello de botella que la había limitado y preocupado durante años finalmente se aflojó ligeramente después del avance de anoche. Wojington lo sintió en su corazón. Su avance hacia la integración Dao ya no estaba lejos. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C923. Los sueños finalmente terminan. Capítulo 923. Los sueños finalmente terminan. Medio mes después. A la altura del sol, una aura abrumadoramente poderosa surgió repentinamente del pico luna de cristal, disparándose directamente al cielo. Apuntaba directamente hacia el cielo. La luz del sol se oscureció instantáneamente y apareció una luna blanca brillante en el cielo. Era como si la noche hubiera descendido repentinamente sobre la secta del Gran Dao. Este extraordinario fenómeno llamó inmediatamente la atención de todos los miembros de la secta. Bajo la mirada de todos emergió una elegante figura vestida de blanco. Su postura era elegante, como la de un verdadero inmortal de la luna. En el momento en que apareció, todos los hombres y mujeres de la secta daoísta quedaron momentáneamente atónitos. La hermana menor Hinton ha avanzado al ámbito de la integración de Dao, felicitaciones. La voz del líder de la secta, Fan Dingch, sonó fuerte en toda la secta, seguida de un mensaje de felicitación tras otro. Nadie esperaba que la rama Moonlight, habitualmente débil, fuera la primera en tener un discípulo central que avanzara hacia la integración Dao. Lo que fue aún más notable fue que Wojington había estado cultivando durante menos de un siglo. Ella era realmente muy joven. En otras palabras, siempre y cuando no provocara imprudentemente la muerte, era muy probable que viviera hasta el día en que consumiera la posición de fruta de la longevidad. Había aparecido una potencial potencia del reino inmortal de la longevidad, y el equilibrio de poder en la secta del Gran Dao estaba a punto de cambiar por completo. Innumerables corazones se conmovieron. Una vez que se dieron cuenta de esto, muchos enviaron inmediatamente a sus subordinados a preparar regalos de felicitación. La ceremonia de celebración del avance de Wojington a la integración de Dao se llevó a cabo a lo grande bajo la dirección de Fan Dingch. No solo todos dentro de la secta ofrecieron felicitaciones, sino que también se enviaron invitaciones a otras sectas de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Las festividades duraron más de un mes antes de concluir finalmente. Una vez que todo se calmó, Wojington, ahora un cultivador de Dao Integration, regresó silenciosamente a Crystal Moon Peak. Maestro, Lin ya llevaba algún tiempo esperando. Miró a Wojington y sonrió levemente. Wojington sabía que su avance hacia la integración de Dao era inseparable del apoyo de Lin. Pequeño alborotador. ¿Alguna vez has experimentado el sabor de ser un cultivador de Dao Integration? Sus ojos eran de ensueño mientras pronunciaba palabras llenas de contraste. Al mismo tiempo, instaló casualmente una formación de restricción, sellando la puerta. Después de un cultivo aislado durante 7 días completos, finalmente se fue, todavía algo reacia. De hecho, los efectos de la integración de Dao estaban más allá de la imaginación. Debido a su exposición al poder del Dao celestial después de alcanzar la integración del Dao, la escritura del orden inverso de Wojington no solo logró revertir Yang en Yin, sino que también entró en contacto con otros principios del cielo y la tierra. Los resultados esta vez fueron incluso mejores que todos sus intentos anteriores juntos. Ayudó directamente a Lin, que acababa de avanzar a la transformación del alma, a pasar a la transformación del alma en etapa intermedia. Se había acercado un paso más a su objetivo. Después de que Wojington llegó a Dao Integration, como la única cultivadora existente de Dao Integration de la rama Moonlight, naturalmente se convirtió en su verdadera gobernante. Los cultivadores de Dao Integration poseían muchos privilegios.
No solo podían designar un único pico como su residencia personal, sino que también podían ejercer autoridad de vida o muerte sobre los discípulos comunes. La secta del Gran Dao tenía plena confianza en Wojington, quien había crecido dentro de la secta. Para apoyarla en la revitalización de la rama Moonlight, incluso se le concedieron permisos que otros ancianos de Dao Integration no tenían. Así, Wojington, que ahora tenía el poder supremo en la rama Moonlight, comenzó gradualmente a implementar su plan. Habiendo experimentado personalmente la naturaleza aterradora de la Constitución Especial de Lin y siendo la mayor beneficiaria de ella, su postura se había alineado completamente con la de él. Utilizando diversos pretextos, convocó a las cultivadoras más destacadas de la rama Moonlight a su residencia. Luego Lin los guió personalmente. Aunque conllevaba un elemento de presión, después de cultivar juntos, encontraron ligeras mejoras en sus propios reinos. Los pequeños restos de insatisfacción en sus corazones desaparecieron instantáneamente. Algunos incluso optaron por mantenerlo en secreto, con la esperanza de obtener más oportunidades en el futuro. En menos de un año, la rama Moonlight había caído completamente bajo el control de Lin. A medida que el cultivo de Lin se hizo cada vez más profundo, la extraña atmósfera que lo rodeaba naturalmente atrajo la atención de los pocos cultivadores masculinos que quedaban dentro de Moonlight Branch. Sin embargo, sin ninguna evidencia sólida, y con Wojington, un cultivador de Dao Integration, supervisando los asuntos, quedaron indefensos. Lo único que podían hacer era ofrecerse como voluntarios para misiones fuera de la secta, con la esperanza de evitar más enredos. Wojington, por supuesto, estuvo de acuerdo de inmediato. Con la partida de esos cultivadores machos, la rama Moonlight finalmente cayó completamente bajo el control de Lin y Wojington. Absorbiendo libremente la esencia Yin, el cultivo de Lin avanzó sin encontrar ningún cuello de botella y se disparó rápidamente. Ahora se encontraba en la cima de la transformación del alma, a solo un paso de abrirse paso hacia la integración Dao. Necesito un nuevo cultivador femenino de Dao Integration que me ayude, le dijo Lin lentamente a Wojington dentro de la cámara aislada. La mirada de Wojington permaneció en Lin durante mucho tiempo antes de que finalmente asintiera. No hay muchas cultivadoras de Dao Integration en la secta. Entre ellos, San Siyu, del Tribunal del Camino Justo, tiene la red de conexiones más débil. Ella sería el objetivo más adecuado. Lin ya había considerado a todas las cultivadoras de la integración Dao dentro de la secta del Gran Dao. Ella es una persona solitaria y rara vez interactúa con los demás. De hecho, un buen objetivo. Pero desde que llegó a la integración Dao, me preocupa que las cosas no salgan bien, dijo Lin, con un destello de preocupación pasando por sus ojos. Wojington sonrió. No te preocupes. No siempre tiene que reducirse a luchar y matar. A San Siyu le importa poco su cuerpo físico o su apariencia. Lo que más valora es el cultivo en sí. Si la tiento con el secreto de mi rápido progreso, ¿crees que se negaría? Maestro, cada vez te pareces más a mí, dijo Lin con un toque de admiración. Mientras ambos susurraban el uno al otro, una gran red de conspiraciones se extendió lentamente. El plan se desarrolló sin problemas. Al escuchar las palabras de Wojington, San Siyu dudó solo brevemente antes de aceptar intentarlo. Sin embargo, dejó claro que si no había resultados, ambos pagarían con sus vidas. Lin sonrió suavemente y le dijo que no se preocupara. Dos cultivadores de la integración Dao y uno que estaba a punto de llegar a ese reino entraron juntos en una cámara de cultivo aislada. El tiempo pasó rápidamente. Al cabo de un mes, San Siyu salió de la cámara. Para entonces, Lin ya había logrado acceder con éxito a la integración de Dao. Si no fuera por la presencia de las dos mujeres ocultando el disturbio causado por su avance, todo el evento podría haber quedado expuesto. Ahora, ¿por fin estás satisfecho? Desde atrás, Wojington envolvió a Lin con sus brazos y susurró suavemente. Lin guardó silencio por un momento antes de preguntar, «Maestro, ¿no deseas la posición del soberano celestial inmortal de la longevidad?» Las manos de Wojington se congelaron repentinamente y luego agarraron con fuerza a Lin, negándose a soltarlo durante mucho tiempo. Después de un rato, ella se rió levemente. «Con tu talento, el próximo asiento de Longevity Emoro seguramente será tuyo». Lin agarró sus manos con firmeza y dijo con seriedad,
Todavía necesito tu ayuda, maestro. Después de eso, los dos comenzaron su avance hacia el reino inmortal de la longevidad, el reino más alto de todo el mundo del cultivo. En ese momento, habían pasado menos de 10 años desde que Lin construyó por primera vez su fundación. En otras palabras, la hermana mayor Sao Ruoxi todavía estaba recluida. Lin parecía haberse olvidado por completo de su compañera de infancia y no hizo ningún esfuerzo por buscarla. Finalmente, el periodo de 10 años llegó a su fin. La puerta de piedra sellada se levantó lentamente y Sao Ruoxi salió de la cámara. Respirando profundamente, su expresión cambió repentinamente. Entonces, toda la secta del Gran Dao comenzó a temblar violentamente. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C924. El verdadero Dao de la secta del Gran Dao. Capítulo 924. El verdadero Dao de la secta del Gran Dao. Al mismo tiempo, dentro del gran salón de la secta del Gran Dao, la expresión de Lin cambió drásticamente mientras observaba como el fruto de la longevidad antes que él se desvanecía de sólido a ilusorio, a punto de desaparecer por completo. Instintivamente, extendió la mano para agarrarlo, tratando de contenerlo. Durante los últimos 10 años, había confiado en el aterrador poder de las escrituras de revertir el orden para corromper en secreto a las cultivadoras de la secta del Gran Dao, convirtiendo su cultivo en alimento para él. Incluso seleccionó discípulas excepcionalmente talentosas y las entrenó en secreto. Al final, entre los puestos de ancianos de la secta del Gran Camino, las mujeres ocupaban 8 de cada 10 puestos. Dentro de la secta, el yin floreció mientras que el yang decayó. Las discípulas femeninas, tanto en número como en calidad, superaron completamente a sus homólogos masculinos. Aunque los inmortales de longevidad de mayor edad de la secta finalmente notaron que algo andaba mal, el impulso de la facción de Lin ya se había vuelto demasiado grande. Si realmente intentaran erradicar el linaje de Lin, la secta del Gran Dao sufriría mucho más que un daño interno. Bien podría perecer en un conflicto civil. Desde el punto de vista del conjunto, después de varias rondas de negociaciones, ambas partes finalmente llegaron a un compromiso. La mala conducta pasada de Lin sería perdonada y no perseguida más. De ahora en adelante ya no se le interferiría excesivamente. Sin embargo, tuvo que asegurarse de que la proporción de cultivadores masculinos dentro de la secta se mantuviera estable y que las discípulas femeninas recién admitidas conservaran su pureza. Como parte del acuerdo, una parte del fruto de la longevidad se asignaría a la facción de Lin. El fruto de la longevidad nació en el árbol Ro. Fue administrado conjuntamente por las 10 grandes sectas inmortales, y una sola fruta podía otorgar una longevidad eterna. Hoy fue el día en que Lin finalmente recibiría su parte, el momento hacia el cual había conspirado durante 10 largos años. Sin embargo, justo en ese instante crucial, la fruta desapareció ante sus propios ojos. ¿Cómo pudo Lin, que había agotado todos sus esfuerzos y conspirado durante una década, aceptar esto? No. Incapaz de mantener la compostura, Lin dejó escapar un rugido furioso. ¿Qué están esperando todos? Ayúdame. No importaba cuánto se enfureciera, no podía evitar que el fruto de la longevidad desapareciera. Se volvió instintivamente hacia sus compañeros en el pasillo. Pero esa única mirada hizo temblar el corazón de Lin. Dentro del gran salón, más de 10 cultivadoras, incluido su maestro, Wu Jington, estaban allí, mirándolo al unísono. Y, sin embargo, sus ojos eran completamente diferentes a los de antes. Atrás quedó la ternura afectuosa a la que estaba acostumbrado. Lo que lo reemplazó fue algo completamente extraño y escalofriante. Fue como si en ese instante todas sus almas hubieran sido reemplazadas. A medida que toda la secta del Gran Dao temblaba cada vez más violentamente, Lin podía sentir la mirada de cada cultivador dentro de la secta convergiendo hacia él. Esto. Incluso Lin, que siempre había sido descarado e intrépido, no pudo evitar tragar saliva mientras daba un paso atrás. La sala estaba completamente en silencio. Sin previo aviso, una figura apareció silenciosamente ante él. Era Sao Ruoxi, su hermana mayor, que había estado recluida durante 10 años y no había sido vista desde entonces. Al mirar a la mujer que tenía delante, tan familiar pero tan desconocida, el corazón de Lin se llenó de confusión e inquietud.
En ese momento, ya estaba en la cima de la integración Dao, a solo un paso del reino de la longevidad. Sin embargo, frente a este ex hermana mayor Sao, su intuición espiritual gritó de alarma. CSNTMPL. Una ola de mareos lo golpeó, como si hubiera olvidado algo vital. Los recuerdos de los últimos 10 años pasaron rápidamente por su mente, luego retrocedieron como una marea, volviéndose vagos e indistintos, como un sueño que se desvanecía. Muy bien. La hermana mayor Sao miró a Lin y sus primeras palabras fueron una expresión de aprobación. Originalmente solo tenía la intención de darte un pequeño castigo por tu insolencia anterior. Sin embargo, no esperaba que, en tales circunstancias, se pudiera alcanzar este nivel en solo 10 años. De todos aquellos que han entrado en mi camino a lo largo de los años, tú eres el primero. Una experiencia realmente intrigante. El rostro de la hermana mayor Sao no mostró ninguna emoción mientras hablaba con calma. En ese momento, Lin de repente se dio cuenta de que todas las demás cultivadoras del gran salón llevaban exactamente la misma expresión que la hermana mayor Sao. Un dolor repentino y desgarrador atravesó el cráneo de Lin. Se agarró la cabeza instintivamente. Los alrededores de la secta del Gran Dao comenzaron a tambalearse más violentamente, hasta que finalmente la ilusión colapsó por completo, rompiéndose centímetro a centímetro. En medio de las luces y sombras que se rompían, Lin vio que los rostros de todos se habían convertido en el rostro de la hermana mayor Sao. ¡Boom! El mundo se volvió completamente oscuro. Cuando Lin recuperó la conciencia, los recuerdos que habían estado sellados durante tanto tiempo finalmente volvieron a su mente. El arte ilusorio de la hermana mayor Sao es realmente formidable. Incluso con plena conciencia, caí en ello y no pude liberarme. Lin frunció ligeramente el ceño y extendió su sentido divino hacia abajo para revisar su cuerpo. Afortunadamente, fue solo un sueño. Al pensar en las innumerables escenas embriagadoras durante esos 10 años ilusorios, y luego recordar que todas esas mujeres eran meras encarnaciones del soberano celestial de un corazón, Lin no pudo evitar sentirse momentáneamente aturdida. Pero su voluntad era fuerte. Rápidamente recuperó la compostura y centró sus pensamientos en esa asombrosa escritura, la escritura del orden inversor. Desafortunadamente, por mucho que intentara recordarlo, cada detalle de la técnica permanecía como un reflejo en el agua o flores en un espejo, imposible de captar. El arrepentimiento llenó el corazón de Lin. ¡Qué poder divino! Pero no puedo sacarlo a relucir. Me pregunto si esta técnica realmente existe en la realidad, o si fue simplemente algo que el soberano celestial de un corazón fabricó dentro de la ilusión. Innumerables pensamientos se agitaron en su mente antes de que finalmente se calmara. Mirando a mi alrededor, el paisaje me resultaba sorprendentemente familiar. Era idéntico a la secta del Gran Dao de la ilusión. Ahora estaba de pie a la entrada de la secta. Al contemplar el camino de piedra que conducía a la montaña, Lin dudó, incapaz de dar el primer paso. C.S. Intamplat, no fuiste atrevido hace un momento, ¿por qué eres tan tímido ahora? Una voz burlona vino desde más arriba en el camino. Después del sonido, Lin vio a un joven cultivador macho sosteniendo una escoba, vestido con las túnicas de la secta exterior de la secta del Gran Dao. El hombre se apoyó en su escoba y miró a Lin desde arriba. Lin sabía que este era otro de los innumerables cuerpos del soberano celestial de un corazón, por lo que no se atrevió a ser irrespetuoso. Ahuecó las manos y se inclinó cortésmente, luego comenzó a subir los escalones de piedra. Ya conoces el camino. Sube tú mismo. Tengo que limpiar, así que no te haré compañía, dijo casualmente el joven discípulo de la secta exterior mientras bajaba las escaleras, pasando junto a Lin sin mirar hacia arriba. Al mismo tiempo, comenzó a barrer cuidadosamente los mismos escalones por los que Lin acababa de caminar. Aunque todos son la misma persona, cada cuerpo todavía parece conservar su propia identidad original o asignada. ¿Cómo llamarías a eso, juego de rol? Lin entrecerró ligeramente los ojos y continuó caminando más profundamente hacia la secta del Gran Dao. A diferencia de la inquietante quietud al final de la ilusión, cuando todos se habían convertido en la hermana mayor Sao, esta secta del Gran Dao estaba llena de vitalidad. En el camino, Lin se encontró con muchos cultivadores. Lo miraron brevemente y luego volvieron a sus propios asuntos. Charlaron,
discutieron y discutieron. Lin incluso vio a varias parejas de compañeros Dao susurrándose íntimamente entre sí. La escena era animada y bulliciosa, como si la antigua secta del Gran Dao nunca hubiera sido destruida. Sin embargo, cuanto más realista parecía, más vigilante se volvía Lin hacia el soberano celestial de un corazón. Parece que después de varios miles de años, la hermana mayor Sao efectivamente ha logrado avances. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C925. El corazón único y la cara de hueso destrozada. Capítulo 925. El corazón único y la cara de hueso destrozada. Además del corazón único que representa la prueba de la inmortalidad, el atributo de Myriad Voices se está volviendo cada vez más prominente. Mientras Lin caminaba hacia adelante, observó silenciosamente su entorno. Chico, ¿te divertiste dentro del reino de las ilusiones? En ese momento, una voz de repente llamó su atención. Lin miró y vio a un anciano con ropa andrajosa tendido descuidadamente en el suelo, como si no existiera nadie más en su mundo. Inseguro de las intenciones del hombre, Lin decidió no responder y se mantuvo cauteloso. Jeje, no hay necesidad de estar tan tenso. Ser demasiado rígido solo empeorará las cosas. Simplemente actúa de la misma manera que lo hiciste dentro del reino de la ilusión. Resulta que a nuestro grupo le falta a alguien como tú. El anciano elogió a Lin, sin reservas en sus elogios. Sin embargo, mientras el anciano continuaba hablando, Lin sintió levemente varias miradas hostiles que se posaban sobre él. Ah, cierto. Déjame contarte un pequeño secreto. Para hacer las cosas más entretenidas, dentro del reino de la ilusión, no solo se sellaron tus recuerdos originales, sino también los míos. Solo cuando la ilusión comienza a colapsar despierta mi verdadera conciencia. En ese instante, los recuerdos de todos los que están dentro de la ilusión estallan a la vez. Una expresión de placer ebrio apareció en el rostro del anciano, como si acabara de probar un frasco de buen vino añejo. 223.680 veces. 223.680 veces. El anciano repitió el número nuevamente. TSK, TSK, TSK. Tu sensación de placer no es ni una 10.000ª parte de la mía. Sacudió la cabeza y murmuró para sí mismo con deleite. Cuando Lin escuchó esa cifra, 223. 680, quedó momentáneamente atónito, sin entender muy bien lo que significaba. Pero pronto se dio cuenta y su expresión se volvió extraña. Cuando volvió a mirar, el anciano andrajoso ya había desaparecido sin dejar rastro. Este cuerpo parece haber pertenecido alguna vez a un anciano de integración Dao de la secta del Gran Dao. Li Qiu recordó fragmentos de los recuerdos de la ilusión y reflexionó en silencio mientras continuaba hacia el salón principal de la secta en la cumbre. En el camino escuchó muchas discusiones acaloradas. ¿Por qué tuviste que castrarlo? ¿No habría estado bien un comienzo normal? ¿Ahora te opones? Fuiste tú quien estuvo de acuerdo en aquel entonces. Creo que un poco de castigo estuvo bien, pero el verdadero problema es, ¿por qué le diste la escritura del orden inversor? Era un método de cultivo recientemente desarrollado. Por supuesto que tuvimos que probar sus efectos. ¿Quién hubiera imaginado que ese mocoso causaría tantos problemas? TSK, TSK. JE, creo que lo hiciste a propósito. En ese caso, no podremos volver a utilizar la escritura del orden inversor la próxima vez. De ninguna manera. Una cosa tan buena no puede simplemente prohibirse así. Me opongo. Yo también. No se podía ver a nadie, pero las voces resonaban sin cesar alrededor de los oídos de Lin como susurros de fantasmas. Era como si innumerables figuras invisibles lo miraran y murmuraran entre ellas. Exteriormente, Lin mantuvo una expresión tranquila, pero en el fondo, un leve escalofrío recorrió su corazón. Las voces superpuestas se enredaron, como innumerables pensamientos que chocaban dentro de su mente. Su espíritu pareció fracturarse en innumerables fragmentos. Cuanto más se acercaba al gran salón de la secta, más caótico se volvía el coro. Las palabras se volvieron cada vez más trastornadas, convirtiéndose en murmullos locos de demonios, clavándose en su mente como agujas. De repente, Lin se detuvo. Notó una leve humedad en su rostro. Cuando lo tocó suavemente,
Se dio cuenta de que le salía sangre de las fosas nasales y de los ojos. En algún momento, su visión comenzó a desdibujarse. Lin se limpió la sangre y, aunque su cuerpo todavía tenía fuerza, aceleró el ritmo. Pero los sonidos demoníacos en sus oídos no cesaron, solo se volvieron más intensos. Tos, tos. Lin soltó una tos violenta y fragmentos de sus órganos internos fueron expulsados. Después de subir varias docenas de escalones más, este cuerpo ya no pudo aguantar más. Bajo la vibración de innumerables voces clamorosas, se convirtió en un charco de carne podrida. Pero pronto, cuando la sangre y la carne del vacío se retorcieron, un nuevo cuerpo comenzó a reformarse. Sin embargo, esos omnipresentes sonidos demoníacos parecían decididos a no permitir que Lin se recuperara. Antes de que el cuerpo apareciera por completo, fue aplastado nuevamente. Así, en la larga escalera se desarrolló una escena extremadamente extraña. Una masa de carne podrida y sin forma se arrastró dolorosamente y trepó hacia arriba. Cada vez que era aplastado, reaparecía. La cantidad total de carne parecía disminuir cada vez. Aunque Lin nunca se rindió, al final solo quedó un pequeño trozo de carne malformado, luchando y rodando torpemente. Incluso en ese estado, los sonidos circundantes no mostraban signos de disminuir. En todo caso, se emocionaron más. El ruido se volvió agudo y ya no se parecía a voces humanas, sino a una estática sin sentido del mundo mismo. Justo cuando el último trozo de carne de Lin estaba a punto de desaparecer por completo, de repente se materializó una sombra de una espada negra. Sonó un leve timbre de espada. En un instante, suprimió temporalmente la cacofonía circundante de caos demoníaco. Aprovechando ese único momento, la sombra de la espada negra estalló con velocidad. Se convirtió en una línea de rayas y se dirigió directamente al salón principal de la secta. Aunque las puertas del pasillo estaban abiertas, desde fuera el interior estaba completamente oscuro. Como un abismo, no se podía ver nada. Después de ese silencio momentáneo, estallaron innumerables voces. Como una avalancha y una tormenta, lloraban y aullaban. Te dije que podía hacerlo. Jejeje, interesante, muy interesante. ¿Por qué perdonarlo a propósito? ¿Por qué no me dejas molerlo hasta convertirlo en carne picada centímetro a centímetro? Deja de fingir. ¿Es divertido engañarse a uno mismo? En marcado contraste con el ambiente ruidoso y aterrador fuera del salón, el salón principal de la secta del Gran Dao estaba anormalmente tranquilo. Dentro del amplio salón, aparte del asiento del líder en el punto más alto, no había nada. La hermana mayor Sao se sentó tranquilamente en el asiento. Como una niña, se sentaba correctamente, con la espalda recta. Sus manos descansaban sobre sus muslos. Su expresión parecía congelada, completamente inmóvil. Lin miró a la hermana mayor Sao en secreto. Su rostro parecía fijo a la edad de una adolescente. Era exactamente lo mismo que se había visto en la ilusión. Presento mis respetos al soberano celestial de un corazón. Aunque la atmósfera era extraña, Lin todavía se inclinó respetuosamente. ¿Qué te trae por aquí? Sonó la agradable voz de la hermana mayor Sao. No provenía de la figura del asiento, sino de las 4 paredes del salón. Lin no ocultó su propósito y habló directamente. He venido por los antiguos manuales de cultivo de la secta suantiana. El manual convergente del cielo y la tierra, el arte eterno de la dominancia única, el arte del resplandor divino que secciona almas, la escritura del dolor del cielo y el dolor de la tierra. Estos textos pertenecían originalmente a mi secta suantiana. Deberían ser devueltos hoy a su legítimo dueño. Lin habló en serio. El silencio cayó en el pasillo por un momento. Entonces la hermana mayor Sao pareció escuchar algo extremadamente divertido y se rió repetidamente. Los miembros de la secta suantiana aún no están todos muertos. ¿Cómo supiste que una vez tuve esas técnicas? Aparte de ellos, tengo muchos otros. ¿Los quieres? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C926. El extraño objeto que intimidó al soberano celestial. Capítulo 926. El extraño objeto que intimidó al soberano celestial. ¿Lo quieres? Las pocas palabras sonaban como si las hubieran dicho personas diferentes.
Cada tono y cadencia era distinto. Sus ecos persistieron por todo el gran salón de la secta, negándose a desvanecerse, haciendo que la atmósfera ya inquietante fuera aún más siniestra. Sin embargo, Lin no mostró ni rastro de miedo. Si el soberano celestial se atreve a darlo, yo me atrevo a tomarlo. La risa de la hermana mayor Sao cesó abruptamente. En ese instante, Lin sintió como si innumerables miradas lo hubieran lanzado desde todas las direcciones dentro del salón. Resto de la secta suantiana. Incluso si te lo diera, ¿y qué? ¿Crees que puedes salir vivo de mi secta del Gran Dao? Solo quedó una voz fría que la interrogó. Lin sonrió débilmente. Si no lo intento, ¿cómo lo sabré? La provocación en sus palabras fue tan aguda que, aunque sus acciones en esta ilusión fueron extrañas, todavía parecía como si realmente hubiera enojado al soberano celestial de patrón único. De repente, innumerables rostros humanos emergieron dentro del salón vacío junto a Lin. Cada rostro tenía una expresión diferente, pero todos fijaron su mirada en él. Desde debajo de esos rostros, desde la oscuridad vacía, innumerables brazos pálidos se extendían hacia él. En un instante, Lin fue tragado por esa marea de miembros pálidos, como si pronto desapareciera por completo del salón. Sin embargo, momentos después, innumerables gritos estridentes brotaron repentinamente de esos rostros. Los gritos estaban llenos de terror, pánico y odio, como si algo horrible estuviera escondido dentro del cuerpo de Lin. Sin excepción, todos se dispersaron en todas direcciones, huyendo incluso más rápido que cuando se apresuraron a devorarlo. En el centro del salón, la serena joven hermana mayor de Sao finalmente mostró un destello de emoción en su rostro tranquilo. ¡Ban! Varios pilares de piedra aparecieron abruptamente sobre Lin y se estrellaron, formando una jaula que lo atrapó en su interior. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué llevas encima? Por primera vez, un rastro de inquietud apareció en la voz habitualmente fría del soberano celestial de un corazón. Lin sonrió y respondió. Esperaba preguntarle eso al soberano celestial yo mismo, ¿quizás lo reconozcas? La sala quedó en silencio durante unas cuantas respiraciones. Entonces la voz del soberano celestial resonó una vez más. Había dudado de si realmente eras de la secta suantiana, pero ahora me inclino a creerlo. Atreverse a implantar tal cosa dentro de tu alma divina. ¡Qué lástima! Ya no podemos fusionarnos como uno solo. Lin no dijo nada. Simplemente se centró en la esfera parpadeante de luz de 7 colores en lo profundo de su alma divina. Había estado allí desde que tomó conciencia de sí mismo por primera vez, sellado profundamente dentro de su conciencia espiritual, claramente algo que su cuerpo original había implantado al crear este clon. El resplandor de 7 colores en sí no era lo que importaba. Lo que importaba era lo que había sellado en su interior. Incluso a través de esa barrera prismática, Lin sentía constantemente como si una espada colgara sobre su cabeza. Era evidente que todo lo que estaba sellado en su interior era inimaginablemente peligroso. Aunque no conservaba ningún recuerdo de su origen, Lin entendió una cosa claramente: su yo original se había atrevido a enviarlo, simplemente al reino del Señor verdadero del alma naciente, solo a la secta del Gran Dao, precisamente debido a la aterradora disuasión de este objeto. A pesar de la terrible entidad que dormía dentro de su alma divina, Lin permaneció tranquilo y sin miedo. Sus pensamientos pasaron rápidamente. Mirando a la joven hermana mayor Sao, de espalda recta, que tenía delante, habló solemnemente. El soberano celestial ya ha alcanzado la posición de soberano celestial inmortal de longevidad. Estos métodos de cultivo ya no tienen sentido para usted. Pero para nosotros de la secta suantiana, son de suma importancia. Si el soberano celestial nos concede este favor, nuestra secta seguramente pagará la bondad en su totalidad. Al ver que el soberano celestial de un corazón todavía permanecía en silencio, Lin dudó por un momento antes de agregar: en verdad, nuestra secta suantiana no es irrazonable. Si el soberano celestial está dispuesto a devolver el artículo a su legítimo propietario, estamos dispuestos a ofrecer una compensación adecuada. Y creo que esto es algo que el soberano celestial definitivamente encontrará interesante, dijo Lin con confianza. Sin hacer ruido, los innumerables rostros humanos que antes se habían retirado ahora volvieron a avanzar. Compensación. Esas caras dejaron escapar risas espeluznantes. La secta suantiana fue destruida hace 1000 años.
Ustedes no son más que ratas que no se atreven a ver la luz del día. ¿Qué podrías tener que me hiciera? Antes de que la voz pudiera terminar, se detuvo abruptamente. Todos miraron fijamente el repentino estallido de luz dorada que apareció en la palma de Lin, con sus expresiones congeladas por el shock. Este lugar, la secta del Gran Dao, fue la base de su ascensión al reino inmortal de la longevidad. Aunque todavía existía dentro del reino Xuanhuang, era, en verdad, un dominio separado, un mundo dentro de un mundo, completamente bajo su control. Dentro de la secta del Gran Dao, ninguna fluctuación energética ni ninguna onda de poder podía escapar a su percepción. Sin embargo, esta repentina luz dorada. El soberano celestial de un corazón estaba seguro de que la luz no se originaba en el cuerpo de Lin, sino más allá de la propia secta del Gran Dao. Poder ignorar sus restricciones y moverse libremente dentro y fuera. Al percibir la energía contenida en ese brillo dorado, surgieron en su mente antiguos recuerdos de los antiguos ancianos de la secta del Gran Dao. Al ver la reacción de la hermana mayor Sao, Lin supo que su plan había tenido éxito. Alzó la voz y declaró: una sola derrota no significa derrota para la eternidad. Estos años de silencio no significan que hayamos desaparecido del río de la historia. Incluso un 100 pies, muerto hace mucho tiempo, todavía tiembla, cuanto más un legado verdadero inmortal. Lin levantó la cabeza con orgullo. La hermana mayor Sao, que había obtenido varios métodos de cultivo de la secta Xuantian, comprendió naturalmente lo aterradora que era la verdadera herencia de la secta. Solo unas pocas de sus técnicas heredadas casi le habían permitido ascender como soberana celestial inmortal de la longevidad. La verdadera herencia de la secta xuantiana era sin duda insondable. Más importante aún. Aunque se decía que la caída de la secta xuantiana en aquel entonces fue causada por las fuerzas combinadas de las 10 grandes sectas inmortales, según registros secretos preservados dentro de la secta del Gran Dao, esa guerra de aniquilación había estado llena de circunstancias extrañas. Al principio, las sectas aliadas nunca tuvieron la intención de destruir completamente la secta xuantiana. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, el bando contrario de repente se derrumbó por sí solo. Aún más extraño es que el rey Xuantian, se dice que alcanzó el reino verdadero inmortal de medio paso, nunca apareció en el campo de batalla. Esa fue la única razón por la que la guerra terminó tan fácilmente. Las 10 sectas inmortales habían sospechado durante mucho tiempo que algo andaba mal. Temiendo que el rey Xuantian algún día pudiera regresar, emitieron una orden de matar al verlo contra todos los miembros sobrevivientes de la secta Xuantian, con la esperanza de sacarlo. Inesperadamente, fue como si se hubiera evaporado de la existencia. A partir de ese día, nunca volvió a aparecer en el mundo Xuanhuang. Ahora que la secta xuantiana ha resurgido de las cenizas, ¿significa esto que el rey xuantiano también regresará al mundo mortal? Ese pensamiento surgió involuntariamente en la mente del soberano celestial de un corazón. Después de todo, el aura gris parecida al moho y el resplandor dorado de la fuerza de voluntad mostrado por Lin claramente no eran poderes que un cultivador común pudiera poseer. Ella no se detuvo mucho tiempo en el asunto. En su opinión, otro contendiente dentro del mundo Xuanhuang no era necesariamente algo malo. Aunque un medio inmortal era poderoso, el reino Xuanhuang había cambiado mucho desde aquellos días. Quizás el regreso de ese medio inmortal podría incluso provocar transformación y nueva vida. Dentro del gran salón, los miles de rostros pálidos que miraban fríamente a Lin desaparecieron en un instante. La cámara sombría volvió a brillar. «Trajiste un regalo muy bonito», habló una voz cuyo tono ahora es completamente diferente al anterior. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C927, giros y vueltas. Capítulo 927, giros y vueltas. Ya que deseas tanto el método de cultivo. Teniendo en cuenta lo bueno que eres para complacer a la gente, te lo concedo. Sin embargo, tengo una condición. Al escuchar las palabras del soberano celestial de un corazón, Lin quedó momentáneamente atónito. Desde las sombras, una mujer alta y voluptuosa salió lentamente. Parecía tener unos 30 años. En comparación con la joven hermana mayor Sao que estaba sentada frente a ella, parecía más madura y atractiva. Te desempeñaste bastante bien en la ilusión. Me pregunto, ¿qué tan capaz eres en realidad? Si puedes satisfacerme, tal vez, si estoy de buen humor,
Incluso podría regalarte algunos métodos de cultivo adicionales. La madura hermana mayor Sao levantó el dedo índice hasta los labios y lo lamió suavemente. Sus ojos estaban brumosos y sensuales mientras miraba a Lin, con el rostro enrojecido como si goteara de deseo. Está bien. Lin asintió y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Momentos después, una espada larga negra apareció ante él. Su punta apuntaba directamente al soberano celestial de un corazón. La expresión de Lin fue solemne. Tengo una espada. Por favor, hermana mayor, ilumíname. Su voz resonó en el gran salón como un trueno rodante, reverberando durante mucho tiempo. La sonrisa seductora en el rostro de la hermana mayor Sao se congeló instantáneamente. Ella le dio a Lin una mirada profunda e ilegible. Entonces su figura retrocedió rápidamente y desapareció en la oscuridad. Perderse. Un rayo de luz plateada se dirigió hacia Lin. En su interior se encontraban los métodos de cultivo de la secta Xuantian que Lin había anhelado durante mucho tiempo. Aparte de las técnicas que ya conocía, como el manual convergente cielo y tierra y el arte de dominancia única eterna, había dos completamente nuevas. El canon secreto de sentarse en el olvido, los 3 peligros de los fantasmas y los espíritus en el registro del inframundo. Lin estaba muy contento. Muchas gracias, Jave. Antes de que pudiera terminar de hablar, una ola de mareos lo invadió. En el siguiente instante, su entorno cambió abruptamente. Ya no estaba dentro de la secta del Gran Dao, pero ya había sido expulsado por la hermana mayor Sao. Había regresado al territorio de la Asociación de los 5 Ancianos. Parece que se enojó después de ser rechazada en su emoción, pensó Lin con una risa tranquila. Utilizando sus diversas cartas de triunfo, había obtenido con éxito los métodos de cultivo de la secta xuantiana. Sin embargo, Lin no permitió que esta victoria nublara su juicio. Todavía sentía una profunda reverencia hacia el soberano celestial inmortal de la longevidad. Perderse en una ilusión era una cosa, pero enredarse con el soberano celestial inmortal de la longevidad en la realidad. Esto conllevaría riesgos inimaginables. Así pues, Lin se negó rotundamente. Hay que permanecer alerta en todo momento, se recordó una vez más. Miró a su alrededor e identificó el camino de regreso. Aunque su misión estaba completa y su verdadero cuerpo ya estaba al tanto de todo lo sucedido, los manuales de cultivo de la secta xuantiana eran vastos y profundos. No podían comprenderse plenamente en poco tiempo, por lo que era necesario transportarlos a su verdadero yo lo antes posible. Este lugar parece desconocido. Me pregunto qué soberano celestial de la Asociación de los 5 Ancianos gobierna este dominio. Sin embargo, no tenía intención de preguntarle a nadie. Después de orientarse hacia la dirección de su verdadero cuerpo, se alejó rápidamente. Al principio, al igual que cuando llegó, todo salió bien. Ningún cultivador de la Asociación de los 5 Ancianos lo detuvo para interrogarlo. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la frontera de esta prefectura, ocurrió un incidente inesperado. De repente, 3 figuras volaron desde el suelo, bloqueándole el paso. El corazón de Lin se tensó. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los 3 que iban delante preguntó, ¿quién va allí? ¿A dónde te diriges? Lin estaba a punto de hablar y fanfarronear. Sin embargo, en el momento en que abrió la boca, sus palabras cambiaron repentinamente. Soy Lin de la secta Xuantian. Me infiltré en la Asociación de los 5 Ancianos y obtuve el método de cultivo, vuelvo ahora. Fue como si las palabras pasaran por alto su mente por completo y soltara su secreto sin pensarlo. Tan pronto como dijo eso, el rostro de Lin palideció. Los 3 cultivadores que lo interrogaban se quedaron paralizados por un momento. Luego los 3 mostraron expresiones de conmoción y miedo. ¡Ay! Antes de que pudieran terminar sus palabras, un rayo de luz de espada negra brilló como un rayo. Atravesó los 3 cuerpos en un instante. ¡Van! En un abrir y cerrar de ojos, los 3 cultivadores explotaron en una niebla de sangre y sus cadáveres quedaron completamente destruidos. El fenómeno celestial de la caída de un cultivador comenzó a condensarse en el cielo. Lin aprovechó la oportunidad para huir a toda velocidad. El reino de la verdad. La hermana mayor Sao realmente guarda rencor. En ese instante,
Las palabras que había querido utilizar para engañar se convirtieron en su verdadera situación. Lin inmediatamente se dio cuenta de dónde estaba. El poder del soberano celestial de la realidad es verdaderamente extraordinario. Huyendo presa del pánico, repitió lo que acababa de suceder y sintió una profunda alarma. Con su fortaleza mental no había notado nada inusual en absoluto. Solo después de hablar se dio cuenta de que algo andaba mal. Incluso podía sentir que ahora, incluso conociendo las reglas de este lugar, todavía le sería imposible decir una mentira. Este era el poder de revocar las leyes mismas del cielo y de la tierra. Hechizar el corazón y la mente, verdaderamente lo más difícil de evitar. El corazón de Lin se hundió y aceleró nuevamente. Aunque su identidad había sido expuesta, afortunadamente este lugar estaba en lo profundo del territorio de la Asociación de los Cinco Ancianos, que había estado en paz durante mucho tiempo. Las defensas no eran tan estrictas y no apareció ningún perseguidor de inmediato. Es más, la hermana mayor Sao probablemente solo tenía la intención de asustarlo, no de dañarlo realmente. De lo contrario, su comercio habría sido en vano. Por lo tanto, solo había enviado a Lin a la región fronteriza del Reino de la Realidad. En poco tiempo, Lin había regresado al territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Sin embargo, al cruzar las defensas fronterizas de la Alianza se produjo un pequeño incidente. Durante el tiempo que pasó infiltrándose en la Asociación de los Cinco Ancianos, toda la formación defensiva a lo largo de la frontera había sido alterada. Las debilidades proporcionadas previamente por su verdadero cuerpo se habían vuelto inválidas, lo que casi provocó que Lin fuera descubierto por cultivadores patrulleros de la Alianza. Afortunadamente, su verdadero cuerpo percibió la situación y rápidamente volvió a analizar la formación, lo que permitió que Lin pasara desapercibido. Una vez que volvió a ingresar al territorio de la Alianza de los 10.000 Inmortales, Lin finalmente respiró aliviado. Aunque esta vez obtuve el método de cultivo, el viaje de regreso no ha sido más que peligroso. ¿Es esto lo que llaman una bendición disfrazada? Espero que no te aguarden más problemas. Pensándolo bien, Lin se apresuró hacia el reino Spirit World. Tal vez el destino realmente jugó un papel, ya que justo cuando se acercaba a la entrada del reino Spirit World, por alguna razón desconocida, de repente fue atrapado por una flecha de patrulla celestial que volaba sobre él. La luz de la flecha parpadeó y, antes de que pudiera reaccionar, atravesó su cuerpo. Si Lin no hubiera alcanzado el nivel de abrir una cueva cielo y poseyera una fuerza excepcional, si no hubiera desatado innumerables técnicas de espada en el instante anterior al impacto para contrarrestar parcialmente su poder, habría perecido en el acto. Aún así, resultó gravemente herido. El lanzamiento de Escape Throwing Arrow también llamó la atención de los cultivadores cercanos de 10,000 Immortal Alliance. Afortunadamente, Lin Ling, que había sido asignado para recuperarlo, llegó rápidamente y se llevó al gravemente herido Lin. Cuando llegaron los cultivadores de la Alianza, todo lo que encontraron fue un gran cráter y rastros dispersos de sangre. Dentro del reino Spirit World, Li Fan atendió personalmente las heridas de su clon. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C928. El pequeño doctor celestial Li Fan. Capítulo 928. El pequeño doctor celestial Li Fan. Un poder espiritual ilimitado se derramó continuamente en el cuerpo del clon, Lin. Sin embargo, el cuerpo, que debería haberse recuperado rápidamente, se hizo cada vez más destrozado a medida que se regeneraba. Era como si le estuvieran quitando los huesos y destrozando el alma. Sintiendo el dolor proveniente de su clon, ni siquiera Li Fan pudo evitar fruncir el ceño levemente. Parecía que alrededor de la herida había un poder extremadamente extraño que impedía su curación. Este poder no desapareció con la destrucción de la carne. En cambio, como gusanos royendo huesos, comenzó a filtrarse en la fundación Dao del cultivador. Un presentimiento surgió en el corazón de Li Fan. Si no se controla, incluso el cielo de la cueva maravilla celestial de su clon podría corroerse. Las flechas que patrullaban el cielo no solían ser tan fuertes. Es como si hubieran sido diseñados especialmente para los cultivadores del nuevo método. No solo sus números se han multiplicado varias veces, sino que su letalidad también ha aumentado. Al pensar en el creciente número de flechas que patrullan el cielo llenando los cielos sobre la alianza de los 10.000 inmortales, Li Fan sintió una rara sensación de inquietud.
En su opinión, aunque estas flechas actuaban individualmente, muy bien podrían formar una vasta formación que podría envolver a toda la alianza. Punto por punto, entretejidos en una red colosal que podría cubrir los cielos. Al igual que la red misteriosa con la que una vez se encontró. En un momento de concentración, Li Fan activó el poder del disco de disociación final para realizar una deducción. Después de algunas respiraciones, los resultados confirmaron la viabilidad de su sospecha. Luego recordó cómo el clon, al regresar, se encontró con una gran formación defensiva completamente nueva. Ya no había ninguna duda. La alianza de los 10.000 inmortales se había estado preparando para algo monumental. La única pregunta era cuándo se revelaría, tal vez dándole a la asociación de los 5 ancianos una sorpresa inesperada. Quizás esté relacionado con Mo Rubin, quien reemplazó al transmisor del Dharma. Li Fan entrecerró los ojos e innumerables pensamientos pasaron por su mente. Después de un momento, decidió dejarlos de lado por ahora. El asunto más urgente era curar al clon. La Fundación Dao Maravilla Celestial se había logrado gracias a un gran esfuerzo. Si se destruyera tan fácilmente, sería realmente una lástima. Mientras el clon había ido a la asociación de los 5 ancianos, Li Fan había permanecido aislado en el reino Spirit Wood, estudiando diligentemente el registro de la reparación de los cielos. Combinándolo con la escritura inmortal del Doctor Celestial y los muchos conocimientos que había reunido a lo largo de sus reencarnaciones. Ahora se podría decir que Li Fan dio su primer paso verdadero en el camino de la medicina. Y ese llamado primer paso fue en comparación con el propio Dr. Celestial. En comparación con los curanderos comunes del reino Xuanwang, la habilidad de Li Fan superó con creces la de ellos, casi hasta el punto de la dominación absoluta. Después de todo, con las ideas de toda la vida de un doctor celestial como base, sería más difícil no sobresalir. La derrota del alma divina debe afrontarse primero debilitándola y luego reparándose mediante el daño. Li Fan recordó el pasaje del registro de la reparación de los cielos, su expresión solemne. Dividió una hebra de su alma divina, la envolvió en puro poder espiritual y formó varias agujas de plata. Con un suave movimiento, todas esas agujas perforaron el cuerpo roto de su clon, Lin, desapareciendo de la vista. El clon, cuyo cuerpo había sido atormentado por la agonía y los espasmos, cayó instantáneamente en un sueño profundo. Por mucho dolor que hubiera no se podía sentir, como si ya estuviera muerto. Conteniendo la respiración por un momento, Li Fan concentró su mente y dijo, Swift. En un instante, todas las agujas de plata regresaron, disponiéndose cuidadosamente frente a él. Originalmente de color blanco plateado, las agujas se habían vuelto completamente grises en poco tiempo. Era como si algún tipo de toxina se hubiera absorbido a lo largo de las puntas. Li Fan sintió el poder espiritual dentro de estas agujas y dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que una vez contaminado por esta toxina gris, el poder espiritual se convertía directamente, cayendo rápidamente en un estado de silencio. Bastante poderoso. Sin embargo, en comparación con la enfermedad que vi en Anson, todavía es mucho más débil. Después de todo, este poder gris solo suprime el espíritu. Con mi método de plenitud y vacío ilimitados, incluso si mi espíritu se consume, puede reponerse rápidamente. La enfermedad de otro mundo, sin embargo, limita directamente el límite superior del espíritu. Pensando esto, las manos de Li Fan se movieron sin pausa. Una por una, las agujas plateadas volaron hacia el cuerpo de Lin, extrayendo el poder gris continuamente corrosivo. A medida que el culpable desapareció, la tez de Lin mejoró gradualmente. En cuanto al poder gris extraído, Li Fan lo selló y preservó temporalmente usando la luz divina de 7 colores. Lo estudiaría más tarde, tal vez habría algunas sorpresas. El tratamiento tomó el tiempo de una barra de incienso llena. Una vez eliminado el último rastro de poder gris, Li Fan finalmente exhaló aliviado. El registro de la reparación del cielo es realmente notable. Una pequeña prueba y he neutralizado una gran arma con la que la alianza de los 10.000 inmortales todavía está experimentando. El principio detrás de este tratamiento era en realidad simple. Implicaba suprimir la actividad espiritual de su clon, Lin, y luego inyectar las propias agujas de plata, poder espiritual como cebo para extraer la toxina. Por supuesto,
Para completar este tratamiento sin dañar el espíritu del paciente era necesario que el curandero tuviera una competencia espiritual extremadamente alta. Si el paciente no fuera su propio clon, con quien Li Fan estaba íntimamente familiarizado, y si no tuviera la técnica de plenitud y vacío ilimitados para reponer infinitamente el poder espiritual, el tratamiento no habría sido tan fácil. Después de un rato, Lin despertó lentamente. Lo primero que dijo fue, el objetivo de Escape Trolling Arrow no fue solo mala suerte. Debería ser que cuando rompí la formación protectora, dejé algún rastro en mi cuerpo. Por eso fui atacado por la flecha que patrulla el cielo. Li Fan asintió levemente. Yo también pensé en eso. Esa nueva formación tiene algunos trucos. Aunque no parece especialmente difícil de romper, en retrospectiva, el defecto fue expuesto deliberadamente. Al igual que el cebo, cuando un maestro de formación sigue el defecto expuesto y parece romper la formación, ya ha activado silenciosamente una marca. Usando esta marca, combinada con las omnipresentes flechas patrulleras del cielo dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales, pueden llevar a cabo asesinatos posteriores al evento. Parece que el regreso de Lucy-chan fue algo útil. Una formación que parece defensiva pero que en realidad es una trampa requiere habilidad incluso para concebirla, dijo Li Fan lentamente. Lin también suspiró, afortunadamente, como cultivador de la maravilla celestial de la Fundación Dao, mi carne y mi sangre están integradas con el Dao de la espada. Incluso si queda sangre, no tengo por qué tener miedo de que me rastreen. Un cultivador común y corriente, incluso si sobreviviera a la flecha que patrulla el cielo, podría ser rastreado durante miles de millas usando la sangre que queda en la flecha. En cualquier caso, deberíamos mantener un perfil bajo por un tiempo. La Alianza de los 10.000 Inmortales ha preparado tantas reservas que parece que están planeando un movimiento importante. Todo lo que podemos hacer es esperar y ver, instruyó Li Fan. Lin asintió en señal de acuerdo. Entonces, una luz plateada que contenía el método de cultivo de la secta suantiana voló de su mente. Li Fan fue extremadamente cauteloso y no lo vio directamente. En cambio, su clon lo leyó, sincronizando la cognición para que el contenido del método quedara registrado paso a paso en la propia mente de Li Fan. Cada método de cultivo de la secta Suantian supera con creces cualquier técnica existente en el reino Xuanuan en la actualidad. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C929, las técnicas inmortales perdidas de Suantian. Capítulo 929, las técnicas inmortales perdidas de Suantian. En la cámara secreta del reino Spiritwood, simplemente leer los textos una vez le llevó a Li Fan y a su clon más de un mes. Entre ellas, varias técnicas como The Heaven and Earth Converging Manual y The Eternal Soul Dominance Art eran casi completamente consistentes con la comprensión que Li Fan había adquirido en el reino ilusorio. De hecho, las representaciones en el ámbito ilusorio eran algo simplistas. Tomemos como ejemplo el Manual de Convergencia del Cielo y la Tierra. En la ilusión, se trataba simplemente de una técnica de cultivo dual. Cuando llega una tribulación insuperable que hace incompatibles ciertas técnicas, se neutralizaría su efecto de impulsar rápidamente el cultivo. Sin embargo, en realidad, esta técnica tuvo otro uso, aún más profundo y místico, más allá del cultivo dual. Podría fijarse en un objetivo y compartir por la fuerza su fortuna, su velocidad de cultivo e incluso atributos personales como la comprensión. Este era el principio de cielo y tierra compartiendo longevidad. Para un verdadero prodigio incomparable, esta técnica naturalmente parecería trivial. Pero para alguien como Li Fan, era una habilidad mística excepcional. Esta era solo la habilidad divina disponible en la etapa inicial del Manual de Convergencia del Cielo y la Tierra. A medida que uno lo cultivaba a un nivel superior, tal como su nombre lo indica, el objetivo bloqueado podía expandirse desde una sola persona hasta los cielos y la tierra. Utilizar un cuerpo mortal para equilibrar el poder del cielo y la tierra. Verdaderamente digno del legado inmortal. El límite superior del Manual de Convergencia del Cielo y la Tierra era extraordinariamente alto, lo que incluso indicaba que aún podía usarse después de ascender al reino inmortal. Su único defecto fatal era que el objetivo bloqueado podía detectar al practicante de la técnica. Este era el significado de compartir conflictos. Incluso este único inconveniente redujo en gran medida la importancia de la técnica en la mente de Li Fan.
Como alguien que prefería planificar y actuar estratégicamente desde las sombras, exponerse a otra persona en todo momento estaba lejos de ser prudente. El único uso potencial que se le ocurrió ahora era capturar a un prodigio incomparable y confinarlo. Luego, pudo igualarse por la fuerza con el objetivo, mejorando su propia comprensión, aptitud, fortuna, etc. Li Fan estudió el Manual de Convergencia del Cielo y la Tierra, luego echó un vistazo breve a The Eternal Soul Dominance Art. La hermana mayor Sao realmente confió en mí con esta técnica para alcanzar el Dao. Después de un momento de reflexión, Li Fan de repente lo entendió. Entre todas estas técnicas, el arte de la dominancia de la suela eterna fue posiblemente la menos valiosa. Porque por el principio de unidad de todos, ya había sido dominado por Sao Ruoxi. No había un camino futuro para ello, y durante el cultivo, la hermana mayor Sao podía muy bien percibir todo con claridad. Li Fan lo selló decisivamente y lo dejó a un lado. Después de repasar varias otras técnicas, centró su atención en las dos técnicas que había encontrado primero. El canon secreto de sentarse en el olvido, los 3 peligros de los fantasmas y los espíritus en el registro del inframundo. Las técnicas anteriores provinieron de uno de los 12 reyes del Dharma, un hombre gigante llamado Sikong Lin. Pero estas técnicas. Los rostros de los 12 cultivadores únicos de la secta suantiana pasaron por la mente de Li Fan uno por uno. Rápidamente, Li Fan adaptó el estilo de las técnicas a posibles fuentes. Sol Sin Wan. El aura que emanaba de estas dos técnicas era simplemente demasiado distintiva. Tomemos como ejemplo el canon secreto de sentarse en el olvido. Su poder era algo similar a las habilidades del antiguo rey Xuantian. Ambos poseían un poder divino similar a las palabras se convertían en ley. La diferencia fue que las palabras del rey Xuan Duanhong solo lo afectaban a él mismo, como fuerza inmensa o caminando por el camino del cielo. El canon secreto de sentarse en el olvido, sin embargo, afectó todo en el mundo exterior. En etapas avanzadas, a través de murmullos de la técnica, uno podría remodelar el mundo entero según su propia voluntad. Por ejemplo, la técnica contenía un caso. Una señal de un pequeño dominio del canon secreto de sentarse en el olvido era susurrar e inventar una persona que nunca existió. Cuanto más detallado fuera el entorno de esta persona, más surgiría realmente. Y actuarían según las reglas predeterminadas. Además, no sentiría al creador detrás de ello. Las maravillas del canon secreto de sentarse en el olvido dejaron a Li Fan repetidamente asombrado. Sin embargo, al igual que el Manual de Convergencia del Cielo y la Tierra, el canon secreto de sentarse en el olvido también tuvo un efecto secundario grave. Cada 100 años, un practicante de este método de cultivo perdería todos los recuerdos excepto el contenido del propio canon secreto de sentarse en el olvido. El profesional ignoraría activamente cualquier registro escrito o sugerencia dejada previamente. En otras palabras, incluso si uno cultivara el canon secreto de sentarse en el olvido a su nivel más alto, el mundo entero podría ser su creación. Sin embargo, el cultivador permanecería completamente inconsciente. Cada 100 años comenzaría una nueva vida. Inventar el canon secreto de sentarse en el olvido requeriría un talento verdaderamente revolucionario, murmuró Li Fan, y luego recurrió al método de cultivo final. Los 3 peligros de los fantasmas y los espíritus en el registro del inframundo. Este método de cultivo fue el más inusual. Era una técnica de invocación. Pero no convocó a seres de otros mundos. En cambio, convocó a los fantasmas y dioses dentro del propio cuerpo humano. Según la explicación del método, cada persona nace con pensamientos infinitos. Estos pensamientos son como olas en el mar, fugaces y efímeros. Sin embargo, son estas innumerables olas las que forman el vasto mar conocido como el humano. Si cada pensamiento que surge se preserva, nutre y fortalece día y noche, entonces se formarían cientos de millones de esencias de pensamiento dentro del mar de la conciencia. Estas esencias toman forma según la naturaleza y contenido del pensamiento original, convirtiéndose en los fantasmas y dioses. Los llamados 3 peligros se refieren a estos 3, humano, fantasma y dios. Debido a que estos fantasmas y dioses se originan en uno mismo, los 3 están interconectados. Además, a medida que aumenta la fuerza del humano, el poder de los fantasmas y dioses se multiplica cientos o miles de veces.
Un solo pensamiento lanzado parecería como si el propio inframundo hubiera regresado al reino mortal. La oscuridad se extendería y las almas correrían desenfrenadas. Si se desata deliberadamente, sería fácil para un pensamiento destruir el mundo entero, transformando a todos los demás seres vivos en sus propios fantasmas y dioses. Este récord de los 3 peligros de fantasmas y espíritus en el inframundo no tuvo ningún efecto secundario particularmente fuerte. Si hubiera que mencionar un inconveniente, sería el susurro constante de innumerables fantasmas y dioses interminables dentro del cuerpo. Si la mente no es firme, uno realmente podría volverse loco. Incluso con una voluntad fuerte, enfrentar los incesantes murmullos de miles de millones de fantasmas y dioses eventualmente se volvería insoportable. Cuando llegara ese momento, el practicante perdería el control. Se podrían desatar miles de millones de fantasmas y dioses para destruir el mundo. Sin embargo, cuando se combinaron con el canon secreto de sentarse en el olvido, los resultados fueron inesperadamente beneficiosos. La eliminación de recuerdos cada 100 años eliminaría todas las emociones negativas acumuladas por los miles de millones de fantasmas y dioses. Sin embargo, los fantasmas y los dioses mismos no desaparecerían. Incluso si uno ya no pudiera recordar los 3 peligros de los fantasmas y los espíritus en el registro del inframundo, el cultivo de esencias de fantasmas y Dios ya se habría convertido en un instinto del cuerpo. De esta manera, a medida que pasara el tiempo, la fuerza seguiría creciendo. Sin embargo, recuerdo que San Xinguang mencionó que cultivar estos 2 métodos juntos tiene otros puntos de conflicto inesperados, pensó Li Fan. No es tan perfecto como uno podría imaginar. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C930. La Santa Sangre reforma el embrión. Capítulo 930. La Santa Sangre reforma el embrión. ¿Qué método de cultivo debería practicar? Li Fan dudó por un momento, inseguro. Todos estos eran, en efecto, auténticos métodos inmortales, impresionantes por sí mismos, pero... Una sombra parpadeó en los ojos de Li Fan. En la primera ilusión que experimentó con la hermana mayor Sao, una vez había practicado 2 métodos, el manual de convergencia del cielo y la tierra y la técnica de resplandor divino que atraviesa el alma. Más allá de las características de los métodos en sí, compartían una característica muy especial. Una vez cultivados, nunca podrían desecharse. Incluso utilizando las técnicas secretas de la secta Taizan o las escrituras originales de la secta Taizan no se pudo evitar esto. Además, había un punto aún más fatal. Todos los métodos de la secta suantiana parecían llevar una marca especial. Los verdaderos expertos, por muy bien escondidos que estén, podrían ser reconocidos de un vistazo por quienes saben. La secta suantiana incluso poseía un método secreto llamado, aprovechar el cielo y reemplazarlo, que no solo podía eliminar por completo un método o cultivo, sino también transferir el reino y la fuerza obtenidos al practicar un método de la secta suantiana como si realizara una sustitución milagrosa. En ese momento, él era simplemente un cultivador común y corriente que había entrado accidentalmente en la ilusión. La hermana mayor Sao no tenía motivos para alterar deliberadamente información sobre la secta suantian. Por lo tanto, básicamente podría considerarse cierto. La parte extraña estuvo aquí. De los fragmentos del alma de Ji Yusen, Li Fan no había encontrado recuerdos relacionados. Combinado con la personalidad casi perfecta mostrada por el rey Suantian, le provocó escalofríos a Li Fan. Esta también fue una de las principales razones por las que Li Fan siempre había sospechado de la identidad de buena persona de Suantian King. Por supuesto, también era posible que el alma de Ji Yusen estuviera incompleta, lo que provocó la pérdida de algunos recuerdos. Pero en cualquier caso, Li Fan tuvo que permanecer cauteloso con respecto a estos métodos de la secta suantiana. Después de todo, no se trataba de copias únicas que él hubiera obtenido personalmente. Habían sido transmitidos por el rey Suantian y luego transferidos a través de la hermana mayor Sao. Dados sus niveles de cultivo, si hubieran manipulado los métodos, Li Fan no tendría forma de darse cuenta. Mi objetivo es simplemente hacerlo parecer convincente, pensó. Después de un momento de contemplación, a Li Fan se le ocurrió una idea. Quizás pueda usar la ley derivada Jade para derivar un método que parezca similar externamente pero que difiera en esencia. Esto conlleva cierto riesgo, pero puedo emplear el método de transformación de embriones de santa sangre para crear un clon y probarlo. Si falla,
Solo mi verdadero yo tendrá que arriesgarse a practicarlo. Sin embargo, después del siguiente uso de verdad, no se puede conservar el cultivo. La elección de Li Fan puede haber parecido extremadamente cautelosa, pero sabía bien que al enfrentarse a los viejos monstruos del reino Xuanwang, ninguna precaución era excesiva. Un solo paso en falso podría fácilmente plantar la semilla del fracaso final. Por supuesto, independientemente del resultado, este viaje a la secta del Gran Dao estuvo lejos de ser improductivo. Incluso si no podía dedicarse inmediatamente por completo al cultivo, primero, los métodos verdaderos inmortales habían ampliado sus horizontes, mostrándole que las técnicas de cultivo podían ser realmente tan misteriosas. Segundo, cuando la fuerza de Li Fan creció gradualmente en el futuro y descubrió los secretos de la secta xuantiana, estos métodos realmente podrían convertirse en recursos para su cultivo. Respirando profundamente, dejó temporalmente estos métodos a un lado en lo más profundo de su mente. Luego, Li Fan siguió su plan y activó directamente el método de transformación de embriones de santa sangre. Todos los materiales que necesitaba habían sido restos de su última recolección de basura en el imperio. No mucho después, un cuerpo extremadamente similar al de Li Fan apareció ante él. El clon, Lin, no recordaba la técnica transformación del embrión de santa sangre y un rastro de sorpresa apareció en sus ojos. Como de costumbre, Li Fan había modificado los recuerdos y el alma del santo embrión. Con experiencia previa, sus movimientos se volvieron cada vez más hábiles y fluidos. Al poco tiempo, el santo embrión y Li Fan abrió los ojos. La mayor debilidad de la técnica de transformación de embriones de santa sangre fue que el santo feto resultante era solo un cuerpo mortal y no poseía cultivo. Requirió cultivo paso a paso. Sin un talento prodigioso como el señor Bai, parecería bastante inútil. Pero en este mundo, con la existencia de la estatua sin rostro, Li Fan podría resolver fácilmente este inconveniente. Al agarrar el embrión sagrado, Li Fan apareció instantáneamente ante la estatua sin rostro. Como de costumbre, innumerables visiones surgieron como un maremoto. Sin embargo, el más fuerte y genuino entre ellos no era Su Yuqin. Era el Zhengao. Verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal, arriba. Por favor, bendíceme para crear más contenido para la formación xuantiana de sellado de espíritus. El Zhengao oraba constantemente en su corazón, extremadamente devoto. A partir de las visiones constantemente parpadeantes, Li Fan comprendió inmediatamente lo que le había sucedido recientemente. Tal como Li Fan había anticipado, ese día, había usado la estatua sin rostro para transmitir el contenido de la formación xuantiana de sellado de espíritus a la mente de Zhengao. En la sede del Salón de Formación de Eras de la Alianza de los 10.000 Inmortales, cuando Zhengao presentó casualmente sus diversas conjeturas sobre la formación Xuantian Spirit Sealing, inmediatamente llamó mucho la atención. Él mismo era considerado un talento poco común en la formación de matrices, y su trato y sus circunstancias cambiaron instantáneamente. Zhengao también informó continuamente sobre las inspiraciones que surgieron en su mente con la esperanza de alcanzar un estatus superior. Pero pronto surgieron problemas. Aunque el talento de Zhengao en la formación era considerable, todavía estaba lejos de derivar de forma independiente una variedad del nivel de la formación Xiantian Spirit Sealing. Incluso si entendiera el diagrama de formación completo, la verdadera esencia de la formación seguía siendo difícil de entender para él. Zhengao también fue algo astuto y no presentó todo el contenido de una sola vez. De vez en cuando mejoraba algunas partes, intentando retrasarlas lo máximo posible. Esperaba estudiar la formación xuantiana de sellado de espíritus a través de su propio esfuerzo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Zhengao, que avanzaba lentamente, finalmente se dio cuenta de la verdad. El abismo entre él y la formación xuantiana de sellado de espíritus era demasiado vasto y profundo. Confiando únicamente en sí mismo, era imposible comprender la verdadera esencia de la formación. Así, puso su única esperanza en el verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. Todos los días, aunque parecía estar derivando diligentemente la formación, en realidad su mente oraba repetidamente. Su devoción superó a la de todos los demás miembros de la alianza. Li Fan, entendiendo la situación en un instante, meneó ligeramente la cabeza. Sin embargo, como Zhengao era una figura familiar y para atraer la atención de Mo Rubin todavía lo necesitaba como peón, Li Fan no lo dejó morir.
con un pensamiento, una gran cantidad de anotaciones y explicaciones sobre la formación suantiana de sellado de espíritus se transmitieron incesantemente a la mente de Essengau. El gran volumen de datos era tan abrumador que Essengau momentáneamente no pudo soportarlo y cayó en un sueño profundo y brumoso. No hubo nada digno de mención con los demás discípulos. El abanico Li del santo embrión miró hacia la estatua sin rostro. Al igual que otros miembros de la alianza, comenzó a orar sinceramente. No mucho después, Li Fen sintió una conexión misteriosa, una transferencia completada a través de la estatua sin rostro, estableciendo un vínculo entre el embrio original y el santo. Li Fen entrecerró los ojos. Al momento siguiente, se vertió una gran cantidad de cultivo en el cuerpo del santo embrión. El cuerpo originalmente mortal del santo embrión experimentó un cambio tremendo y transformador en un instante. Contacto, tos.